El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha realizado recientemente una compra inmobiliaria de gran envergadura que ha atraído la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública. Marlaska ha adquirido una villa de lujo en la Sierra de Madrid, específicamente en la localidad de San Lorenzo del Escorial, un municipio conocido por su belleza natural y su proximidad a la capital española. La transacción, que se realizó al contado, es un reflejo del creciente patrimonio personal del ministro, que con esta compra suma un total de 2 propiedades adquiridas en los últimos meses. Esta adquisición se suma a su ya conocida propiedad en otra ubicación, lo que ha hecho que algunos analistas y ciudadanos se pregunten sobre los orígenes de los fondos con los que ha realizado estas compras. El precio del inmueble adquirido recientemente alcanza los 1,2 millones de euros, una cifra considerable, especialmente si se tiene en cuenta el perfil público de Marlaska, que ocupa uno de los cargos más relevantes del gobierno español. Antes de continuar, suscríbete si crees que España está lleno de corruptos. La compra de la villa tuvo lugar el 11 de marzo de este año, un día después de que el ministro participara en los actos oficiales conmemorativos del aniversario de los atentados de Atocha, uno de los episodios más dolorosos y significativos de la historia reciente de España. La coincidencia temporal entre estos dos eventos ha sido un aspecto que no ha pasado desapercibido, y ha llevado a muchos a especular sobre las razones y circunstancias que rodean esta adquisición inmobiliaria. La compra de la propiedad, lejos de ser un simple movimiento de inversión, ha generado diversas dudas sobre la procedencia de los fondos utilizados para concretar la transacción, especialmente porque la adquisición fue realizada íntegramente con recursos propios, sin recurrir a ninguna financiación externa, como hipotecas o préstamos. La propiedad en cuestión se encuentra ubicada en un terreno de 4.654 metros cuadrados en una zona residencial exclusiva y de alto nivel, rodeada de un entorno natural privilegiado, lo que le otorga un atractivo especial tanto para quienes buscan la tranquilidad del campo como para quienes desean estar cerca de la capital. La villa, cuya edificación principal ocupa una superficie de 421 metros cuadrados, se distribuye en 3 plantas, lo que permite una gran amplitud y comodidad en su interior. La distribución de los espacios está diseñada para ofrecer el máximo confort y funcionalidad, con estancias amplias y luminosas que aprovechan al máximo las vistas panorámicas del entorno natural. El hecho de que la propiedad esté situada en una zona tan exclusiva de Madrid refuerza aún más la percepción de que esta adquisición forma parte de un patrimonio de lujo y distinción. Además de su tamaño y ubicación, lo que realmente destaca en la villa es el diseño de su exterior, que cuenta con un jardín de estilo contemporáneo distribuido en varios niveles. Este jardín, que ha sido cuidadosamente planeado, no solo proporciona un espacio ideal para el ocio y la relajación, sino que también crea un ambiente paisajístico que resalta la belleza del entorno natural. Asimismo, la propiedad dispone de una amplia piscina, que se suma a las comodidades de la villa, ofreciendo un toque de lujo y exclusividad. Sin embargo, lo más peculiar de la casa es que, debido a la densa vegetación que rodea el inmueble, la vivienda es apenas perceptible desde el exterior. Este factor contribuye a crear una atmósfera de privacidad y exclusividad, en la que la villa parece integrarse perfectamente en el entorno natural, ofreciendo un refugio de intimidad y calma en medio de la naturaleza. Lo que ha sorprendido especialmente a muchos es que esta adquisición fue realizada al contado, es decir, el ministro pagó la totalidad de la propiedad sin recurrir a ningún tipo de préstamo hipotecario ni financiación externa. Este detalle es crucial, ya que implica que la transacción se llevó a cabo sin la necesidad de pedir un crédito, algo que resulta llamativo si se consideran las cifras reveladas en la última declaración de la renta y patrimonio presentada por el ministro. Según dicha declaración, correspondiente al año 2022, Fernando Grande Marlaska reporta un saldo bancario de apenas 10.000 euros, lo que es significativamente bajo en comparación con el precio de la villa adquirida. Además, el ministro declara poseer 2 viviendas, una de las cuales aún tiene una hipoteca pendiente de 150.000 euros, de la cual quedan por abonar aproximadamente 92.000 euros. Estas cifras no parecen correlacionarse con la capacidad económica necesaria para efectuar una compra de 1,2 millones de euros al contado. La pregunta que surge de manera inevitable es cómo una persona con tan pocos ahorros podría permitirse realizar una compra tan importante y costosa sin recurrir a ningún tipo de financiación. Es cierto que Fernando Grande Marlaska ocupa un puesto de gran responsabilidad en el gobierno, pero su salario y los bienes que ha declarado en su patrimonio no parecen justificar el desembolso de tal cantidad de dinero.
Es importante destacar que Marlaska es conocido por su trayectoria en el ámbito judicial y político, pero esto no necesariamente implica que tenga los recursos suficientes para llevar a cabo una transacción de tal magnitud. Esto ha abierto la puerta a numerosas especulaciones sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de la propiedad. El hecho de que no haya una explicación clara sobre la procedencia de los recursos ha generado un clima de incertidumbre y especulación. Muchos se preguntan cómo alguien en su posición, con un saldo bancario modesto y una hipoteca pendiente, puede permitirse realizar una adquisición tan lujosa. Algunos incluso han comenzado a especular sobre la posibilidad de que los fondos utilizados para la compra provengan de fuentes externas no declaradas, o que se trate de algún tipo de pago ilícito o comisiones derivadas de su labor como ministro. Estas especulaciones no son infundadas, dado el contexto político y económico en el que se encuentra España, donde la corrupción y el tráfico de influencias han sido temas recurrentes en los últimos años. En este sentido, algunos ciudadanos y periodistas han comenzado a vincular la compra de la villa con posibles conexiones del ministro con actividades empresariales o políticas que no han sido suficientemente transparentadas. Este tipo de dudas no es algo nuevo en la política española, donde casos de sobornos, corrupción y lavado de dinero han sacudido a diversas instituciones en los últimos años. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado ninguna evidencia concreta que demuestre que Marlaska esté involucrado en actividades ilícitas. No obstante, la falta de una explicación clara sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de la propiedad sigue siendo un tema que genera sospechas y alimenta las teorías más controversiales. En resumen, la adquisición de esta villa en la Sierra de Madrid por parte del ministro Fernando Grande Marlaska ha generado una serie de preguntas y especulaciones en torno a la procedencia de los fondos empleados para la compra. Aunque no existen pruebas que vinculen directamente al ministro con actividades ilegales, el silencio de las autoridades fiscales y del propio Marlaska ha dejado un vacío de información que alimenta las conjeturas. La falta de transparencia en la justificación de esta adquisición, sumada a las discrepancias entre su patrimonio declarado y la magnitud de la compra, siguen siendo factores que invitan a la reflexión sobre la integridad y la transparencia de las personas que ocupan cargos públicos en España. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha realizado recientemente una compra inmobiliaria de gran envergadura que ha atraído la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública. Marlaska ha adquirido una villa de lujo en la Sierra de Madrid, específicamente en la localidad de San Lorenzo del Escorial, un municipio conocido por su belleza natural y su proximidad a la capital española. La transacción, que se realizó al contado, es un reflejo del creciente patrimonio personal del ministro, que con esta compra suma un total de 2 propiedades adquiridas en los últimos meses. Esta adquisición se suma a su ya conocida propiedad en otra ubicación, lo que ha hecho que algunos analistas y ciudadanos se pregunten sobre los orígenes de los fondos con los que ha realizado estas compras. El precio del inmueble adquirido recientemente alcanza los 1,2 millones de euros, una cifra considerable, especialmente si se tiene en cuenta el perfil público de Marlaska, que ocupa uno de los cargos más relevantes del gobierno español. La compra de la villa tuvo lugar el 11 de marzo de este año, un día después de que el ministro participara en los actos oficiales conmemorativos del aniversario de los atentados de Atocha, uno de los episodios más dolorosos y significativos de la historia reciente de España. La coincidencia temporal entre estos dos eventos ha sido un aspecto que no ha pasado desapercibido, y ha llevado a muchos a especular sobre las razones y circunstancias que rodean esta adquisición inmobiliaria. La compra de la propiedad, lejos de ser un simple movimiento de inversión, ha generado diversas dudas sobre la procedencia de los fondos utilizados para concretar la transacción, especialmente porque la adquisición fue realizada íntegramente con recursos propios, sin recurrir a ninguna financiación externa, como hipotecas o préstamos. La propiedad en cuestión se encuentra ubicada en un terreno de 4.654 metros cuadrados en una zona residencial exclusiva y de alto nivel, rodeada de un entorno natural privilegiado, lo que le otorga un atractivo especial tanto para quienes buscan la tranquilidad del campo como para quienes desean estar cerca de la capital. La villa, cuya edificación principal ocupa una superficie de 421 metros cuadrados, se distribuye en 3 plantas, lo que permite una gran amplitud y comodidad en su interior. La distribución de los espacios está diseñada para ofrecer el máximo confort y funcionalidad, con estancias amplias y luminosas que aprovechan al máximo las vistas panorámicas del entorno natural.
El hecho de que la propiedad esté situada en una zona tan exclusiva de Madrid refuerza aún más la percepción de que esta adquisición forma parte de un patrimonio de lujo y distinción. Además de su tamaño y ubicación, lo que realmente destaca en la villa es el diseño de su exterior, que cuenta con un jardín de estilo contemporáneo distribuido en varios niveles. Este jardín, que ha sido cuidadosamente planeado, no solo proporciona un espacio ideal para el ocio y la relajación, sino que también crea un ambiente paisajístico que resalta la belleza del entorno natural. Asimismo, la propiedad dispone de una amplia piscina, que se suma a las comodidades de la villa, ofreciendo un toque de lujo y exclusividad. Sin embargo, lo más peculiar de la casa es que, debido a la densa vegetación que rodea el inmueble, la vivienda es apenas perceptible desde el exterior. Este factor contribuye a crear una atmósfera de privacidad y exclusividad, en la que la villa parece integrarse perfectamente en el entorno natural, ofreciendo un refugio de intimidad y calma en medio de la naturaleza. Lo que ha sorprendido especialmente a muchos es que esta adquisición fue realizada al contado, es decir, el ministro pagó la totalidad de la propiedad sin recurrir a ningún tipo de préstamo hipotecario ni financiación externa. Este detalle es crucial, ya que implica que la transacción se llevó a cabo sin la necesidad de pedir un crédito, algo que resulta llamativo si se consideran las cifras reveladas en la última declaración de la renta y patrimonio presentada por el ministro. Según dicha declaración, correspondiente al año 2022, Fernando Grande Marlaska reporta un saldo bancario de apenas 10.000 euros, lo que es significativamente bajo en comparación con el precio de la villa adquirida. Además, el ministro declara poseer 2 viviendas, una de las cuales aún tiene una hipoteca pendiente de 150.000 euros, de la cual quedan por abonar aproximadamente 92.000 euros. Estas cifras no parecen correlacionarse con la capacidad económica necesaria para efectuar una compra de 1,2 millones de euros al contado. La pregunta que surge de manera inevitable es cómo una persona con tan pocos ahorros podría permitirse realizar una compra tan importante y costosa sin recurrir a ningún tipo de financiación. Es cierto que Fernando Grande Marlaska ocupa un puesto de gran responsabilidad en el gobierno, pero su salario y los bienes que ha declarado en su patrimonio no parecen justificar el desembolso de tal cantidad de dinero. Es importante destacar que Marlaska es conocido por su trayectoria en el ámbito judicial y político, pero esto no necesariamente implica que tenga los recursos suficientes para llevar a cabo una transacción de tal magnitud. Esto ha abierto la puerta a numerosas especulaciones sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de la propiedad. El hecho de que no haya una explicación clara sobre la procedencia de los recursos ha generado un clima de incertidumbre y especulación. Muchos se preguntan cómo alguien en su posición, con un saldo bancario modesto y una hipoteca pendiente, puede permitirse realizar una adquisición tan lujosa. Algunos incluso han comenzado a especular sobre la posibilidad de que los fondos utilizados para la compra provengan de fuentes externas no declaradas, o que se trate de algún tipo de pago ilícito o comisiones derivadas de su labor como ministro. Estas especulaciones no son infundadas, dado el contexto político y económico en el que se encuentra España, donde la corrupción y el tráfico de influencias han sido temas recurrentes en los últimos años. En este sentido, algunos ciudadanos y periodistas han comenzado a vincular la compra de la villa con posibles conexiones del ministro con actividades empresariales o políticas que no han sido suficientemente transparentadas. Este tipo de dudas no es algo nuevo en la política española, donde casos de sobornos, corrupción y lavado de dinero han sacudido a diversas instituciones en los últimos años. Sin embargo, hasta el momento, no se ha presentado ninguna evidencia concreta que demuestre que Marlaska esté involucrado en actividades ilícitas. No obstante, la falta de una explicación clara sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de la propiedad sigue siendo un tema que genera sospechas y alimenta las teorías más controversiales. En resumen, la adquisición de esta villa en la Sierra de Madrid por parte del ministro Fernando Grande Marlaska ha generado una serie de preguntas y especulaciones en torno a la procedencia de los fondos empleados para la compra. Aunque no existen pruebas que vinculen directamente al ministro con actividades ilegales, el silencio de las autoridades fiscales y del propio Marlaska ha dejado un vacío de información que alimenta las conjeturas. La falta de transparencia en la justificación de esta adquisición, sumada a las discrepancias entre su patrimonio declarado y la magnitud de la compra, siguen siendo factores que invitan a la reflexión sobre la integridad y la transparencia de las personas que ocupan cargos públicos en España. En conclusión, la reciente compra de una villa de lujo por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska,
ha generado un torrente de especulaciones y sospechas que han puesto en tela de juicio la transparencia de su gestión y su integridad personal. Esta transacción, que involucra una propiedad de gran magnitud y valor, ha sido especialmente llamativa debido a la discrepancia entre el patrimonio declarado por Marlaska en sus últimas declaraciones fiscales y la envergadura de la adquisición. El contraste entre la riqueza aparentemente accesible del ministro y el coste elevado de la villa ha dado pie a numerosas preguntas sobre cómo fue posible que alguien con su nivel de ingresos pudiera permitirse tal lujo, lo que, naturalmente, ha despertado el interés de los medios de comunicación y de la opinión pública en general. Si bien hasta el momento no existen pruebas concretas que vinculen directamente al ministro con actividades ilícitas o irregulares, el silencio oficial tanto por parte de la agencia tributaria como del propio Fernando Grande Marlaska ha alimentado las especulaciones y dejado abierta la puerta a todo tipo de conjeturas. La falta de explicaciones claras sobre el origen de los fondos empleados para la compra de la propiedad no solo ha levantado sospechas, sino que también ha generado un ambiente de incertidumbre en torno a la gestión de su patrimonio personal. Este silencio, lejos de disipar las dudas, ha fomentado la idea de que algo podría estar siendo ocultado, lo que, a su vez, ha llevado a muchos a preguntarse si el ministro está al margen de las normativas que rigen la transparencia de los políticos y las fuentes de su enriquecimiento. La situación plantea serias interrogantes sobre la posibilidad de que se esté ocultando información relevante, no solo sobre la compra de la villa, sino también sobre otros aspectos del patrimonio de Marlaska que podrían no haber sido debidamente reflejados en sus declaraciones. En un momento en que la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y en la figura de los servidores públicos está bajo constante escrutinio, el caso de Marlaska se suma a una creciente preocupación por la opacidad de muchos cargos públicos, especialmente en lo que respecta a sus ingresos y bienes personales. La percepción de que la clase política goza de privilegios que no siempre son transparentes con respecto a su origen alimenta una sensación de desconfianza y frustración entre la población, que exige explicaciones claras y detalladas sobre el uso de fondos públicos y privados por parte de aquellos que ocupan posiciones de poder. Además, la falta de claridad en cuanto a la procedencia de los recursos utilizados para la adquisición de la villa no solo afecta la figura del ministro en lo personal, sino que también pone en cuestión la integridad de su actuación al frente del Ministerio del Interior. Como responsable de la seguridad y la justicia en el país, Marlaska tiene un deber doble, no solo debe garantizar la aplicación de la ley para todos los ciudadanos, sino también ser un modelo de transparencia y ética. Cualquier sombra de duda sobre sus finanzas personales podría, por lo tanto, socavar su autoridad y credibilidad, tanto dentro de su propio partido como frente a la oposición y el electorado en general. Cabe señalar que, si bien hasta la fecha no se han presentado pruebas que impliquen a Grande Marlaska en actividades ilícitas o malversación de fondos públicos, el silencio prolongado de las autoridades fiscales y de Marlaska solo ha aumentado la presión sobre el ministro para que ofrezca una explicación convincente. La falta de acción por parte de Hacienda, que podría haber investigado el caso si existieran indicios de irregularidades, también plantea la pregunta de si se están aplicando los mismos criterios de fiscalización a todos los funcionarios públicos o si, en este caso, se está actuando con un trato preferencial. La opacidad y la falta de transparencia que rodean esta compra han tenido, además, un impacto negativo en la percepción pública de la política española en general. El caso de Marlaska se suma a una serie de escándalos o casos de corrupción que, aunque no necesariamente vinculados entre sí, han contribuido a erosionar la confianza de los ciudadanos en la clase política. Los votantes, especialmente en tiempos de creciente malestar social y económico, demandan cada vez más responsabilidad y honestidad por parte de sus líderes. En este contexto, cualquier indicio de irregularidad o abuso de poder, aunque no se demuestre en última instancia, puede tener repercusiones muy negativas en la imagen de los políticos implicados y en la legitimidad de las instituciones. En definitiva, la compra de la villa por parte de Fernando Grande Marlaska, aunque aún no probada como un acto de corrupción o ilegalidad, ha dejado una sombra de duda que sigue sin resolverse. El silencio de las autoridades fiscales y del propio ministro sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición de la propiedad ha alimentado la especulación y la desconfianza, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de transparencia y control en la política española. Para evitar que este tipo de situaciones continúen minando la credibilidad de los servidores públicos, es crucial que se adopten medidas más estrictas que garanticen que todos los políticos estén sujetos a una supervisión adecuada y que rindan cuentas de manera clara y detallada sobre sus bienes y finanzas.
Solo de esta manera se podrá recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar que la política se lleve a cabo con la integridad y el compromiso que la sociedad espera.